Paloma Blanca de la Paz. 7 revelaciones sobre el Espíritu Santo que nadie te explicó. Hay una presencia que mueve lo invisible, que susurra donde el silencio parece absoluto y que transforma lo común en sagrado sin armar escándalo. No es una fuerza impersonal ni una energía abstracta, es Él, el Espíritu Santo, la persona divina que muchos mencionan, pocos comprenden y aún menos experimentan en su plenitud. Las Escrituras hablan de Él como viento, fuego, agua viva, sello, prenda, consolador, pero detrás de estas imágenes hay realidades tan profundas que, cuando se revelan, lo cambian todo. La primera revelación es que el Espíritu Santo no es un poder que debe ser dominado, sino una persona que debe ser deseada. Hay quienes buscan dones, milagros o experiencias sobrenaturales como trofeos espirituales, pero Él no se deja reducir a un medio para fines humanos. Jesús lo llamó otro consolador, Juan 2:16, la misma palabra utilizada para describir a Cristo mismo. Esto significa que Él no es un sustituto, sino una presencia igual en intimidad y autoridad. Cuando los discípulos lo recibieron en Pentecostés, no solo obtuvieron la capacidad de hablar en lenguas, se ganó, habitando en ellos para siempre. La diferencia entre tener el Espíritu y ser lleno de Él está en la entrega, una es posesión, la otra es entrega. La segunda verdad es que Él habla y su voz es más clara de lo que imaginamos. Muchos esperan un trueno o una visión celestial, pero el Espíritu habla a menudo en el tono de una convicción repentina, de una paz que interrumpe la ansiedad o incluso de un pensamiento que parece nuestro pero que lleva una sabiduría que no nos pertenece. Así fue con Felipe, cuando una voz interior lo llevó por el camino del desertor etíope, Hechos 8:29. No había ángeles ni sueños, solo una certeza inconfundible. El problema no es que Dios no habla, es que filtramos su voz a través de nuestros conceptos de cómo debería manifestarse. La tercera revelación desmonta un mito: el Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre o el Hijo. Hay una jerarquía funcional en la Trinidad, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, pero no hay gradación de divinidad. Cuando Ananías le mintió a Pedro, fue acusado de mentir al Espíritu Santo y, en la misma frase, a Dios, Hechos 5, 3-4. No hay distinción. Él es tan eterno, omnisciente y soberano como el Padre. La diferencia es que mientras Jesús vino como hombre, el Espíritu viene al hombre, no para verlo, sino para experimentarlo. Cuarto, Él no solo convence del pecado, expone nuestras justificaciones. Jesús dijo que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. La palabra griega aquí, elecho, va más allá de una simple corrección, significa desenmascarar, refutar, sacar a la luz. No es un sermón genérico sobre el pecado, sino un foco de atención en nuestras racionalizaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado un sermón sobre el orgullo y hemos pensado en fulano de tal en la iglesia, mientras el Espíritu silenciosamente señalaba nuestros propios corazones? Tu convicción no humilla, libera. Porque solo lo que está expuesto puede sanarse. La quinta verdad es impactante: el Espíritu Santo puede ser contristado. Efesios 4:30 nos dice que no contristemos al Espíritu. ¿Sentiría tristeza una persona divina y omnipotente? Sí, porque el amor verdadero es vulnerable. Imagínense un padre que prepara un banquete para su hijo, y su hijo, sin mirarlo a los ojos, sale a comer migajas a la calle. El dolor no está en la ofensa, sino en el rechazo a lo ofrecido. Cada vez que elegimos la amargura en lugar del perdón, la mentira en lugar de la verdad, o la autosuficiencia en lugar de depender de Él, algo en su corazón se contrae. No por fragilidad, sino por amor no correspondido. El sexto secreto es que Él ora en nosotros con gemidos que las palabras no pueden alcanzar. Romanos 8:26 revela que cuando no sabemos orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son lenguas angelicales ni fórmulas místicas, son suspiros divinos, el lenguaje del corazón de Dios traducido a nuestras limitaciones. ¿Alguna vez has sentido ese peso en tu pecho en medio del dolor, ese dolor que no conviertes las palabras? Fue Él, llevando tus debilidades al Padre en un lenguaje que el cielo entiende. La oración más poderosa no es la que dominamos, sino la que nos domina a nosotros. Finalmente, la séptima revelación: el Espíritu Santo es el gran olvidado de la Trinidad. Adoramos al Padre, celebramos al Hijo, pero a menudo tratamos al Espíritu como un agregado teológico. Sin embargo, fue Él quien engendró a Jesús en el vientre de María, Lucas 1:35, quien ungió a Cristo para el ministerio, Lucas 4:18,
quien resucitó a Jesús de entre los muertos, Romanos 8 y 11, y quien, hoy, nos hace cartas de Cristo, 2 Corintios 3, 3. Sin él, la Biblia es un libro muerto, la Iglesia es un club social y la fe se convierte en moralismo. Todo avivamiento genuino en la historia comenzó cuando alguien, en algún lugar, redescubrió que el Espíritu no es un concepto, es una persona que quiere ser conocida. Y Él está aquí. Ahora. No como una teoría, sino como un fuego que no se puede extinguir. La habitación estaba en silencio, pero no el silencio vacío de los lugares abandonados, era el silencio tenso de quien siente el suelo temblar bajo sus pies. Las velas, antes inmóviles, ahora bailaban sin viento, y las sombras en las paredes se estiraban como dedos buscando tocar algo más allá de lo visible. El aire olía a mirra y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre, solo presencia. No llegó con trompetas, ni con relámpagos hendiendo los cielos. Llegó como un suspiro después de un largo llanto, inevitable, profundo, transformando lo que estaba roto en algo que aún no tenía forma. Algunos sintieron calor en las manos, otros un peso en el pecho, como si de repente su corazón se hubiera vuelto demasiado grande para su caja torácica. Un hombre al fondo comenzó a llorar sin motivo aparente, y sus lágrimas, al caer al suelo de piedra, emitían un sonido que no era de agua, sino de algo sólido rompiéndose. No me invocaste, dijo la voz, no a los oídos, sino a ese lugar del alma donde las palabras se hacen carne. Me toleraste. Me estudiaste. Me redujiste a regalos, a lenguas, a éxtasis fugaces. Pero no soy un poder que pueda ser controlado. Soy el poder que os deshace para rehaceros. Las páginas de los libros sobre la mesa susurraban, no por el viento, sino como si algo las hojeara con dedos invisibles. Los nombres allí escritos, Agustín, Tomás, Lutero, Wesley, temblaban bajo una luz que no provenía de velas. Era la luz que había precedido al hágase la luz, la misma que ardía en medio del trono de Dios, revelando ahora lo que aquellos hombres apenas habían vislumbrado, que la teología más brillante no es más que paja frente al fuego que consume sin reducirla a cenizas. Una mujer, hasta entonces inmóvil, se levantó. Sus ojos no reflejaban la luz, ellos emitieron. No fue éxtasis, fue reconocimiento. Había sido bautizada a los 12 años, confirmada a los 15, ordenada a los 30, y en ninguno de esos momentos había comprendido que el Espíritu no era un sello de aprobación sino un fuego. Ahora, mientras las lágrimas ardían en su rostro, lo supo, todas sus meticulosas oraciones, todos sus sermones bien estructurados, todas sus doctrinas memorizadas habían sido como ofrecer arena a un hombre sediento. Él no quería sus palabras. La quería. Despierta, oh norte, y ven, oh sur, sopla sobre mi jardín, la voz citó la canción como si desenterrara una espada antigua. Que fluyan tus especias. Entra en mi jardín, hermana mía, esposa mía, recoge tu miel, bebe tu vino con mi leche. Y entonces llegó el viento. No el viento que dobla los árboles, sino el viento que dobla las rodillas. No el que arrebata hojas, sino el que arrebata almas. Las ventanas temblaron, no por una fuerza externa, sino porque la realidad dentro de la habitación se había expandido más allá de los límites de la materia. Alguien gritó, no por miedo, sino porque su pecho ya no podía contener lo que estaba pasando. Otro rió, una risa que no era humana, porque ninguna criatura puede reír así cuando ve el velo entre los mundos rasgarse como un pergamino viejo. Las Biblias sobre la mesa se abrieron solas, no con pasajes aleatorios, sino con Juan 16, me dio alegría. Orificad, porque recibirá de lo mío y os lo declarará. Las letras parecían moverse, no en la página, sino dentro de quienes leían, como si las palabras estuvieran escritas directamente en sus espíritus. Y de repente, todos supieron, el Espíritu no era un intérprete de Cristo. Era Cristo desplegado en ellos, la misma vida que había animado el cuerpo del Nazareno ahora palpitaba en sus venas, no como un recuerdo, sino como una presencia actual. Me dividiste, prosiguió la voz, y esta vez había en ella un dolor, no el dolor de la ofensa, sino el dolor de un padre cuyos hijos se contentan con las migajas cuando la mesa está puesta. Dices, este es el espíritu de santificación, este es el espíritu de profecía, este es el espíritu de poder. Pero yo soy uno. Así como el Padre es uno, así como el Hijo es uno, yo soy uno. Y mi nombre no es don, ni unción, ni la experiencia. Mi nombre es el que hace nuevas todas las cosas. Un hombre, hasta entonces escéptico, se llevaba las manos a la cabeza.
No por duda, sino porque, por primera vez, lo vi. Vi los hilos invisibles que conectaban cada oración murmurada, cada lágrima derramada en secreto, cada acto de amor olvidado, todo tejido en un tapiz vivo y respirable que era el cuerpo de Cristo. Y supe, con una certeza que superaba la razón, que el Espíritu no era un tercero en la Trinidad, sino el vínculo que convertía al uno en tres y al tres en uno, el soplo que transformaba la matemática divina en un abrazo misterioso. ¿Qué harás ahora? No era una pregunta. Fue una invitación. Un desafío. Una espada clavada en el suelo entre ellos y el resto de sus vidas. Y el fuego, que nunca se apaga, empezó a arder. El hombre se puso de pie lentamente, como si sus huesos hubieran sido reemplazados por algo más ligero, algo que no obedeciera las leyes de la gravedad ordinaria. Sus dedos, todavía temblorosos, tocaron el aire frente a él y sintió, no como un cosquilleo, sino como una corriente, el peso de lo que ahora sabía. No era un conocimiento acumulado, sino un recuerdo, el recuerdo de que, en algún lugar más allá del tiempo, ya había estado allí, de rodillas, ante esa misma llama que ahora danzaba entre las sombras de la habitación. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo aburrido e indiferente. Los coches tocaban la bocina, la gente discutía los precios en el mercado, los niños reían en las plazas llenas de palomas. Pero para el todo era como un sueño a medias, un eco distorsionado de una realidad más densa. El mundo real no estaba ahí fuera. Estaba aquí, en esta sencilla habitación, donde las paredes parecían disolverse en una niebla dorada con cada respiración. No hay vuelta atrás, murmuró, no a sí mismo, sino a la presencia que llenaba el espacio sin ocuparlo. No fue un lamento. Era un hecho, tan concreto como el suelo, que ya no sentía bajo mis pies. Algo se movió en un rincón de la habitación. No una figura, no una forma, sino una intención, como si el aire mismo se doblara para revelar un camino. No vio ningún rostro, pero supo que lo estaban observando. No con curiosidad, ni con juicio, sino con una expectativa antigua, como la de un padre que espera el primer paso de un hijo. El fuego de su pecho, el que no ardía, sino que iluminaba, se extendió a sus brazos, a su espalda, como si sus venas se hubieran convertido en canales de luz. No me dolió. Era como si, después de toda una vida usando guantes gruesos, sus manos finalmente tocaran algo desnudo, la textura áspera y dulce de la verdad. No sé cómo, admitió, y su voz sonó extraña, como si viniera de un pozo profundo dentro de él. No sé predicar, no sé curar, no sé ser esto. La respuesta no llegó con palabras. Llegó cuando un viento lo atravesó, trayendo el olor a tierra mojada después de la lluvia, a pan recién horneado, a heridas curándose. Y de repente comprendió, no con su mente, sino con algo más profundo, más verdadero, no se trataba de saber. Se trataba de dejarse llevar. Dejar que la llama consuma el miedo. Deja que la respiración mueva tus pasos. Deja que el uno que hace tres lo lleve a donde él quiera. Cerró los ojos. Cuando él abrió, ya no estaba solo. No es que hubiera alguien allí, exactamente. Pero en la sala ahora palpitaba una multitud invisible, los que habían caminado antes, los que caminaban ahora, los que estaban por llegar. Sus voces no eran sonidos sino colores, un coro de azul profundo y rojo sangre, oro fundido y brotes verdes. Y todos cantaron la misma canción, una melodía que reconoció al instante, aunque nunca la había escuchado, la canción de Sim. Entonces me iré, dijo, y sus palabras fueron tragadas por el silencio que no era ausencia, sino plenitud. Cuando salió por la puerta, la ciudad no había cambiado. Pero lo hizo. Y donde él pisó, la tierra lo recordó. La calle se extendía ante él como un cuerpo dormido, respirando lentamente. Los adoquines, desgastados por siglos de pisadas, ahora parecían reconocerlo, una leve vibración bajo las plantas de sus pies, como si el suelo susurrara sí, sí, sí a cada paso. No había viento, pero las hojas de los árboles temblaban y las sombras de las farolas se extendían en direcciones que no seguían al sol. Él no eligió el camino lo eligió. Giró a la izquierda en la primera esquina, donde una pared desconchada mostraba, entre las grietas, la silueta de una mano que no estaba allí. Tócala, dijo una voz que no era una voz. Cuando extendía los dedos, la tinta, si era tinta, se pegaba a su piel como polvo de estrellas, cálida y ligera. Cuando retiró la mano,
la marca permaneció en el aire por un instante, una figura dorada que se disolvió en un dulce humo. Más adelante, una plaza. En el centro, el banco donde se sentaba en los tiempos en los que todavía creía que el tiempo era algo que había que llenar. Ahora, alguien ocupaba el lugar, una figura encapuchada, inmóvil como una columna de sal. No había ningún rostro debajo de la capucha, solo una penumbra que se movía lentamente, como agua oscura en un pozo. ¿Tú también lo escuchas?, preguntó, aunque sabía que no era una pregunta. La figura inclinó la cabeza. Del vacío donde debería haber estado la boca surgió un sonido que no era una palabra, pero que siempre significaba algo. El aire entre ellos tembló y por un segundo no vio a una persona sino a una red, hilos de luz que la conectaban con otros puntos distantes, otros cuerpos, otras plazas, otros bancos. Todos ellos, nodos de un mismo aliento. Están esperando, dijo la figura, y esta vez la voz era un coro de voces, algunas familiares, otras aún por nacer. Ya sabes dónde. Él lo sabía. No porque se lo hubieran dicho, sino porque el conocimiento ya estaba dentro de él, acurrucado como una semilla en el centro de su pecho. Siguió adelante, y con cada paso la ciudad se revelaba menos como un lugar y más como un organismo. Las ventanas parpadearon como párpados, las paredes desprendían un olor a tierra húmeda, como después de la primera lluvia, los cables eléctricos zumbaban con canciones que solo él podía oír. Llegó al edificio sin nombre, ese que todos evitaban sin saber por qué. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, se abrió antes de que él tocara el picaporte. En el interior no había escaleras, sino una rampa en espiral que bajaba, o subía, según se mirara. Él cayó. O subió. El aire se hacía más denso con cada vuelta, llenándose del aroma de algo antiguo y vivo, como el interior de un templo olvidado donde aún arde incienso. En el centro de la espiral, una habitación circular. En el centro de la habitación, un pozo. Y en el pozo, no oscuridad, sino una luz que no cegaba, blanca y negra al mismo tiempo, como el espacio entre un parpadeo y otro. Allí, agachadas, de pie o flotando, estaban las otras versiones de sí mismo, las que habían dicho que sí antes, las que dirían que sí más tarde. Algunos lo reconocieron con un gesto de la mano, otros lloraron en silencio, uno de ellos se rió, y la risa fue una campana que hizo sonar las paredes. «Estás aquí», dijeron todos al mismo tiempo, y sus voces eran la misma voz, solo que en diferentes etapas de florecimiento. Entró al pozo. No cayó. No subió. Simplemente lo fue y fue suficiente. Afuera, la ciudad seguía como de costumbre. Pero cualquiera que preste atención se dará cuenta de que él. Aquí y allá las cosas habían cambiado, una puerta que antes crujía ahora se abría silenciosamente, un espejo reflejaba no el rostro de la persona que lo miraba, sino el rostro de alguien que lo miraría dentro de 100 años, un niño que jugaba en la acera se detenía de repente y sonreía ante la nada, como si alguien le hubiera contado un secreto. Y en algún lugar, en todas partes, el viento llevaba una canción que no estaba hecha de notas, sino de elecciones. De todos los sí que ya se habían dicho, que se estaban diciendo, ese se seguirá diciendo. Una sinfonía sin principio ni fin, tejida con hilos de miedo transformados en algo más ligero que la luz. No volvió. No porque no pudiera, sino porque no había vuelta atrás. Solo quedaba el siguiente paso, y el siguiente, cada uno un sí en forma de movimiento. Y donde él pisó, la tierra lo recordó. Siempre lo recordé. La ciudad ahora respiraba de otra manera. Las calles, alguna vez marcadas por el ritmo predecible de pasos apresurados, se habían convertido en un laberinto de pausas. La gente se detenía sin motivo aparente, como si algo los estuviera atrayendo hacia sí mismos. Un hombre ajustó el reloj en su muñeca y observó cómo las manecillas giraban hacia atrás durante 3 segundos antes de volver a su flujo normal. A una mujer se le cayó un libro y, cuando lo recogió, las páginas estaban llenas de palabras que no había escrito, pero que reconoció como suyas, cosas que había pensado en decir, pero que nunca dijo. Los árboles también lo sabían. Sus hojas, al caer, no se descompusieron. En cambio, quedaron suspendidos en el aire por un instante, como si dudaran entre el suelo y el cielo, antes de transformarse en pequeñas esferas de luz que se disipaban sin sonido. Los niños las llamaron lágrimas de los días que no sucedieron. Y luego llegó la noche en que las sombras ganaron peso. No el peso de la oscuridad, sino de algo esperando.
La gente empezó a soñar con puertas que no existían en sus casas, pasillos que conducían a lugares donde el tiempo se doblaba como una tela húmeda. Algunos amanecían con las manos marcadas por líneas que no eran las suyas, finas líneas plateadas que desaparecían al toque de la luz, pero dejaban una sensación de algo completado. Él, que no había regresado, estaba en todos estos signos. No como una ausencia, sino como la forma del vacío, aquello que da sentido a lo que queda. Su paso había dejado marcas en los lugares más inesperados, en el olor a café que había durado horas en la taza, en el eco de las risas que llegaban de las habitaciones vacías, en la forma en que los gatos ahora miraban las paredes como si vieran algo más allá de ellas. Una mujer, sentada junto a la ventana, observó cómo el cielo se partía por la mitad durante un segundo. No fue un relámpago ni un destello. Fue como si el firmamento respirara profundamente antes de cerrarse nuevamente, dejando tras de sí una cicatriz de luz pálida que solo ella podía ver. Entonces supe que él estaba allí, no en el cielo ni en la tierra, sino en la unión entre ambos, donde las cosas aún podrían ser de otra manera. Y la música continuó, hecha de decisiones que nunca se tomaron, de besos no dados, de palabras tragadas. Una melodía que solo aquellos que habían dicho que sí sin saber exactamente qué podían escuchar. Era el sonido de un mundo reescribiéndose en tiempo real, página tras página, paso a paso. Algunos empezaron a seguir las señales. No por curiosidad, sino por reconocimiento. Como alguien que regresa a un lugar en el que nunca ha estado, pero que siempre supo que existía. Y con cada puerta que se abría sin crujir, con cada espejo que mostraba un futuro posible, con cada niño que sonreía al vacío, la ciudad se volvía menos un lugar y más una pregunta sin palabras. Hasta que, una mañana, el viento trajo algo nuevo, ya no música, sino un silencio tan denso que parecía sólido. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la pausa entre dos notas que aún no habían sido tocadas. Y todos supieron, sin tener que mirarse, que algo estaba por empezar. O terminando. O ambas cosas a la vez.